bienvenidos a un nuevo episodio de Aliados Podcast. Por acá está este equipo, la verdad es que muy feliz de poder compartir un nuevo episodio contigo y bueno, esperamos que tú también puedas estar muy bien desde el lugar en el que te encuentres. Entonces chicos, ¿alguno le gustaría saludar? En este momento estamos bien felices de poder estar con ustedes compartiendo nuevamente y hoy traemos un invitadazo Por que ya ha estado favor. aquí con nosotros antes, pero queremos que se vuelva a presentar por si hay alguno de ustedes que está visitándonos por primera vez en este espacio seguro. Entonces, Bueno, claro, cómo no. Por favor. No, mi nombre es Luis Eduardo, tengo 23 años, soy parte de la Iglesia Comunidad Cristiana Escaleo. Y bueno, ya que estamos aquí, sé que de pronto la finalidad es hablar un poquito de mi testimonio. Entonces, vamos a empezar por ahí, por lo básico, en el Por el principio. Génesis. En el claro. principio yo creo, no, mentira. Nací en un hogar cristiano. Mis papás, para los que no saben, son pastores. Por lo menos de que yo nací, creo que son pastores. O sea, no los conocí en otra faceta. Entonces son pastores. Y bueno, saben muy bien que de pronto el hecho de que uno nazca en una iglesia, en un hogar cristiano, no significa que nosotros somos cristianos. Entonces Exacto. yo conocí realmente a Dios, o sea, pero real que yo te diga, yo quiero esto para mi vida, más o menos cuando tenía por ahí como unos 15, 16 años. Bueno, una historia trágica. ¿Cómo va a Es ser? trágica, pero la voy a contar. Una historia trágica. O sea, yo más o menos en esa edad estaba ya saliendo del bachillerato, estaba en grado 11. Me acuerdo yo que mi abuelita estaba enferma, ella tenía azúcar. Y bueno, ella está hospitalizada por las fechas de mi grado. Eh, Obviamente mi sueño siempre fue entregarle el diploma a mi abuela, porque, o sea, ella fue la que me ayudó bastante pronto en el tema del estudio y demás. Era muy Entonces, cercana a ti. o sea, sinceramente, en ese entonces yo decía que ella era mi mamá, Wow. ya. O sea, era tanto el cariño que decía, ella es mi mamá. O sea, yo no, por lo menos en la casa no le decíamos abuela, sino mamá, todos los nietos. Ella tiene un montón de nietos y por alguna razón yo sentía que era el favorito. Uno siempre siente Uno eso, siempre pero- siente que es el Si favorito. no me engañó, no mentira. Pero sí, entonces, ella está hospitalizada, donde estudio yo y donde está hospitalizada ella, estaba un poquito cerca. Entonces, ella tenía 3 meses en el hospital. Bueno, cuando me dieron mi cartón, lo primero que yo quise es ir a ver a mi abuela, con el cartón en la mano. Llegando al hospital, veo que mi abuela ya no estaba. Wow. Tristemente, encontré fue a mi tía que estaba fuera de la habitación llorando. Y bueno, fue algo así como que Duro. bastante fuerte. Y lo curioso de esto, todo lo curioso de esto es que de pronto cualquier persona diría, "Ey, pero tú, ¿cómo vas a creer en Dios? ¿Cómo vas a confiar en Dios si hoy mató a tu abuela?" No Se la pudo, llevó. bueno, se la llevó, no sé qué Ah, sí. en broma para YouTube. Se la llevó, pero en mi caso fue todo lo contrario, fue todo lo contrario. No les voy a negar que obviamente al principio fue fuerte y quizás no entendía nada, no entendía nada, no entendía nada. Yo decía, pero Dios mío, o sea, hubieras dejado que yo llegara, a Le asistir Ya a entregaste el verla. después, O sea, cartón. y eso era lo que tenía en mi corazón y decía, pero Dios mío, ¿qué te costaba? O sea, hiciste los Claro. cielos, hiciste la tierra y todo, y no te esperas un ratito 5 más, mi minutos. abuela, oye. Dios mío. O sea, y ahora lo digo de manera jocosa, pero sinceramente en eso ese momento era fue algo Dolió que, en su fuerte. momento. exacto, era algo que me costaba Fuerte. bastante. Pero bueno, es algo que yo le digo el modus operandi, el modus operandi de Dios. Dios llegó a mi vida en un momento de dolor, porque obviamente, como decía, yo conocía a Dios, yo veía que mis papás le cantaban, yo veía el poder de Dios en mi familia, la cuestión de provisiones, respaldarnos, mantenernos unidos, era algo que yo veía el poder de Dios en todo momento y yo alcancé a reconocer ese poder a temprana edad, pero aún así como que yo no, como digamos, como que yo no me lo creía de un todo, ¿ya? O sea, él era el Dios de mis Como que papás. necesitabas tener una experiencia que de verdad, o sea, una experiencia personal y no ver la experiencia de otros. Exacto, o sea, porque para mí él era el Dios de mis papás que nos daba las cosas a nosotros. Bien, activamos bien. O sea, yo nunca tuve, digamos, como que esa entrega, pero en ese momento sí fue como que, obviamente, como les decía, yo tenía muchas dudas, tenía muchas preguntas en mi cabeza, pero
dentro de ese dolor fue que yo verdaderamente conocí a Dios. O sea, y no les voy a decir que de pronto como que yo estaba llorando una noche y se abrió la ventana y cayó un rayo así de luz de la luna y enseguida sentí paz, pero fue digamos como un proceso más extenso. Sí, yo sé que obviamente Dios tiene el poder de cambiar a la gente de la noche a la mañana, y eso aquí Total. nadie lo duda, ¿cierto? Claro. Amén. Pero conmigo fue diferente, conmigo fue algo tan mínimo. Por ejemplo, yo me acuerdo que estaban como que después de la muerte de mi abuela, mi familia, básicamente, el centro de mi familia era mi abuela. O sea, todas las cosas que se hacían era alrededor de ella. Obviamente cuando ella no está, como que genera incertidumbre, ¿no? Porque mi abuela... Como o un sea, sentimiento de separación. exacto, o sea, imagínense que mi abuela tuvo 18 hijos. 18 hijos Dios y, mío. o sea, eso de pronto los domingos, eso era... La o sea, casa llena. exacto. Yo me imagino ese pocotón de primos. Imagínate, en diciembre, Diciembre, Entonces, 31, Dios mío. exacto, todos en la casa de entonces la eso era abuela, maravilloso, pero espectacular. cuando ella se fue y ya se quita las fechas de diciembre, Era duro. eso fue terrible. Entonces, por lo menos, una de las cosas que yo creía antes de esa situación es que, bueno, yo sabía que Dios era un Dios dador, protector, pero nunca conocí de pronto esa parte del Dios de amor, el Dios que restaura, el Dios que sana, el Dios que cuida de mí aún, incluso en esos momentos tristes. Y ahí pude experimentar por primera vez eso. Por lo general, o por lo bueno, uno cuando joven, uno siempre está buscando aceptación, uno siempre está buscando que tengo que hacer esto para ser querido, tengo que hacer esta cosa para que la gente me mire bien y cosas así. Pero yo me acuerdo una noche llorando, o sea, yo fui con mi cara pelada a Dios y le dije lo que yo creía de él. No eran cosas buenas, no las voy a decir ahora, no eran nada buenas, pero... Y yo terminé de decirle eso y yo quedé en silencio porque ya, bueno, ya me descargué. O sea, yo lo único que quería era desahogarme. Pero recuerdo que esa noche, me acosté, me quedé dormido y dentro del sueño una persona me abrazó. No me acuerdo quién era, ¿Viste? sinceramente. Me abrazó, yo me acuerdo que estaba llorando en el sueño, me abrazó y yo me desperté y no entendía nada. Pero ahora más adelante que regreso en eso, o sea, pude entender que era Dios mismo abrazándome en ese momento. Abrazándote. Porque después de eso yo comencé a sentirme un poquito más tranquilo con esa situación, comencé a sentirme un poquito más, digamos ya como que aceptando lo que había sucedido y ya mi enojo hacia Dios había Disminuido. disminuido. Entonces, fueron sucesos así. Es Fueron como cosas que te desahogaste con la mejor persona posible. literal. Fuiste O al lugar sea, correcto. fuiste al lugar correcto. Y mucha gente de pronto que conoce de verdad, ha tenido ya ese encuentro con Dios, no buscamos de pronto ir y desahogarnos con Él. Todo lo contrario, vamos y le contamos a un amigo. Y de Y al pronto hasta nos final es dan, que o uno sea, va como... sí, hasta lo último, el último plan. Tenemos planes de la A a la Z, como Alex Zurdo. Pero eh, el último plan siempre es Dios y eso es bonito, como que Él buscó desde el primer momento ir y Exacto. decirle, mira, Dios, yo siento esto sobre ti y pienso esto y eso está espectacular. No, y es que como les digo, eso fue algo que de pronto en ese momento no entendía, pero ahora yo me la traigo, Dios mío, gracias. Gracias Claro. porque aún en medio de esa situación tú te mostraste a mi vida. Yo sé, como decía, pasaban cosas así súper X que yo no entendí, las daba por alto, pero ahora entiendo que era el amor de Dios en mi vida. Y a raíz de eso, como que ya hubo un momento en que yo reaccioné y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque pasaba llorando y la cosa y demás. Como que comencé otra vez a salir y demás, a hacer las cosas que normalmente hacía. Y ya yo no veía el mundo de la manera en que lo hacía antes, después, o sea, antes de la partida de mi abuela. O sea, tú Sino sientes que cambió de alguna manera la manera en la que tú, de alguna forma, pues la manera en la que tú veías o pensabas las cosas. Sí, claro, es que, o sea, cuando Dios llegó a mi vida vino fue claridad. O sea, vino claridad de muchas cosas que no entendía. Inclusive el hecho de yo saludar a las primas que me caían mal. O sea, yo las saludaba con un cariño, decía, la prima, tal, y, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces como que yo de pronto antes de vivía en oscuridad, pero cuando pasó este momento, Dios así fue revelándose hacia mí, como que muchas cosas cambiaron y eso afectó tanto de pronto en mi vida espiritual, en el ministerio que de pronto estaba empezando en ese entonces, en los estudios, en mis amistades. Se afectó, pero en el buen sentido de la palabra, O sea, ¿no? exacto, en el buen sentido, o sea, cambiaron las cosas que normalmente hacía mal, las comencé a hacer de una manera más aceptada, ¿sabes?
Sí, O sea, como buscando que fueran más apegadas a lo que es Dios. exacto, Sí, porque intentando. no podemos ser perfectos, pero buscando como cambiar eso y hacer las cosas de una mejor forma. Y es que por lo menos en mi caso, que yo nací en un cristiano, mi papá súper exponente de la palabra de Dios, o sea, yo no me perdía sus prédicas, y sea que no creyera en Dios o así tal, pero yo decía, mi papá predica espectacular. O sea, yo siempre estuve muy atento y de cierta manera tenía cierto conocimiento, y yo a temprana edad sabía muchas cosas que le agradan a Dios y otras que no. Y yo antes sencillamente yo decía, mentir es malo, ya, pero yo voy a mentir. ¿Sí me entiendes? Entonces después de esto yo busqué agradar a Dios, busqué agradar a Dios. Y bueno, como les decía, eso fue una experiencia transformadora, por lo menos la cuestión de mi seguridad, porque no sé si yo comenté en un podcast algo más o menos, que yo era una persona que buscaba mucha aceptación, buscaba mucho de aprobación, de quiero encajar aquí, quiero encajar acá, pero en Dios encontré el lugar en que verdaderamente pertenecía, encontré el lugar en que, para el cual yo fui diseñado, porque como decía, o sea, muchas veces nosotros estamos buscando que me acepte este amigo, que me acepte de tal grupo de personas, pero cuando uno está en Dios, cuando uno tiene a Dios, lo demás, sinceramente, es añadidura. Y yo creo que eso también le ayuda a uno a ver como porque antes tal vez uno no se sentía como que encajaba. De pronto, o sea, pues sí, he conocido a varias personas que de pronto en algún momento de sus vidas se sintieron perdidos o se sentían como que, mira, pero es que no me doy con esta persona, tampoco me doy con este otro grupo de personas, no entiendo a dónde puedo pertenecer o algo así. Y es porque no han entendido que precisamente nacieron o fueron diseñados para estar con Dios, ¿no? Para poder hacer parte de esa familia, exacto. No, claro, es que por lo menos, o sea, cuando uno desconoce de pronto el amor de Dios o conoce cuál es nuestra identidad en Cristo, lo que uno recibe en la calle, recibe en el mundo es, tú no puedes, no eres capaz de esto, tú no sirves para nada, eres una basura, tal, cualquier cosa despectiva que se le ocurra. Pero cuando uno llega a Cristo, uno se da cuenta que esas cosas no son verdad, que nosotros tenemos una identidad en Cristo, que nos lleva más allá nos lleva incluso a esforzarnos más y a ser mejores cada día, porque la meta siempre es ser mejor y es ser mejor en Cristo, y obviamente eso no es porque nosotros por nuestras propias fuerzas lo podemos hacer, sino todo lo contrario, sino porque Cristo está en nosotros, nosotros somos capaces de mejorar. Entonces son cosas que de pronto, como les decía, no entendía a la perfección, pero sí como que me iba dando cuenta, y de ahí hacia adelante, o sea, es que yo soy de los que cree que la persona que tiene un encuentro genuino, un encuentro real con el Espíritu Santo, no hay manera de que esa persona vuelva atrás. O sea, no hay manera que esa persona que haya experimentado realmente el amor de Dios, que haya dado ese paso, sea capaz de dar vuelta atrás, porque cuando conocemos el amor de Dios, cuando conocemos lo cuán grande es Dios, o sea, es imposible, totalmente imposible que nosotros volvamos atrás. Entonces, así fue en mi vida. Como le decía, muchas cosas cambiaron, el hecho de mencionar mi seguridad, el hecho de poder expresarme, hablar con las personas, eso era algo que me costaba. ¿Por qué? Porque cuando era peladito, mi papá quería que hablara con todo el mundo y eso me estresaba. Porque, el hijo del pastor, ay, mira que llegó este y saluda. Saluda. Y la típica que llega y te, ay, yo te conozco desde chiquito. Yo te cagué, tú. Y son cosas que pasan, entonces yo le cogí como que también esa parte de... Pero no parece, amigo. No, bueno, No. gracias a Dios. No, mira, ¿sabes? Efectivamente, amén. Gracias Es a que Dios. si lo eres en la universidad, mejor dicho, vaya. Mentira, ¿sabes? Son cosas que pasaban. Pero inclusive esa parte de mí que era de pronto un poquito antisocial, si se puede decir, eso cambió. Cambió, obviamente no de la noche a la mañana, pero sí fue algo como que fue más Parte de la genuino, más transformación. genuino. O sea, Claro. ya podía saludar a la gente así con tranquilidad y ¿sabes? Porque Dios está en mí. O sea, era porque Dios está en mí. No hay otra razón que yo le pueda hallar a esa razón, a ese por qué, sino es porque Dios está en mí. Y bueno, Dios ha sido bueno. Obviamente, después de eso, no los voy a mentir. No, o sea, la vida cristiana nunca es lineal. Ujú. Nunca es lineal. Nosotros no como que, bueno, ya acepté a Cristo y ya mañana y ya, no, eso no es así. Muchas veces nosotros vamos subiendo y cuando queremos, ¡pa! En el piso. Bueno, en el piso no, porque Dios no deja que No nos toque quedemos. fondo. Sí, Dios no deja que toque fondo, entonces no es lineal. Y obviamente pasé por muchas cosas, muchos procesos. Pero cada uno de esos puntos es como que ayuda a conocer a Dios de una forma más profunda, ¿no? O una Claro, parte diferente de Él claro, es también. que Dios se presenta a nuestras vidas, por lo menos. En mi caso, mi primer encuentro con Dios fue un Dios que restaura y sana corazones. De Y ese es el pronto, mejor. de pronto en el caso de Disney es un Dios proveedor,
Sí, el y primer o sea, encuentro. en mi caso, sí, realmente sí ha sido un Dios proveedor, pero también ha sido como un Dios maestro, ¿sabes? O sea, yo en mi vida he visto a Dios como un Dios que se ha dedicado a enseñarme cosas, realmente. No, en Lo mi he visto caso en mi también proceso. fue un Dios restaurador. Y es, o sea, él es como que yo digo y siempre le he dicho la mejor versión que hay. Porque es la versión que es capaz de verdad entrar a tu corazón y sanar heridas. Y yo creo que esa es la mejor forma de que uno se dé cuenta como que espabilate. O sea, estás viviendo en un mundo en el que a cada rato te generan heridas y tienes la posibilidad de conocer a alguien que de verdad va a Puede sanar sanarte, eso exacto. y que lo hace, o sea, así, no le cuesta. Entonces, como que con lo que decías de tu identidad, eso como que ¿Te me tocó impactó? bastante porque yo también era así. Yo también era de las que trataba como de encajar y eso que dijiste como siempre, o sea, siempre que uno esté buscando encajar en el lugar incorrecto, uno siempre se va a sentir fuera de lugar. Que uno solamente debe buscar encajar de verdad con Dios. Entonces, eso me gustó mucho porque es cierto, o sea, no hay mejor lugar en el que buscar encajar que con Él. O sea, literalmente somos parte de Él y nosotros Amén. no nos damos cuenta de esas cosas, entonces como que espectacular. Esa parte de tu testimonio está. No, sí, o Fenomenal. sea, y como les decía, Dios, por lo menos como decía, mi vida fue un Dios restaurador. Y Dios así se presenta en la vida de las personas. De pronto la experiencia que yo tuve no es la misma que tengas tú, que tenga Gaby. Puede que sí, puede que no. Pero Dios obviamente es uno solo. Pero Dios es muchas cosas. ¿En qué sentido? En que Dios es amor, Dios es restauración, Dios es salvación, Dios es, no sé, paciencia. El hecho de que Dios es paciencia. Y Dios es muchas cosas que nosotros carecemos. Muchas cosas que nosotros necesitamos. Y por eso es que decimos que Dios lo llena todo y que Dios está en todo. Porque que no hay un lugar, dice la palabra, que no hay un lugar que podamos estar afuera del amor de Dios. Un lugar donde nosotros podamos ir, ni tan alto, ni tan bajo, ni tan ancho, ni tan profundo, donde el amor de Dios no nos alcance. Entonces, esa es una de las promesas o de las verdades que más ha definido mi convicción. De hecho, o sea, por lo general cuando yo oro, o sea, no es como que algo así bien católico, que lo repito, pero es algo que siempre viene a memoria diciéndome, Dios, hey, yo te amo, yo te amo, yo te amo, y recuérdalo, no lo olvides, que yo te amo. Obviamente, por lo menos nosotros jóvenes, eh, le fallamos a Dios. Las cosas buenas que queremos hacer no las hacemos. Terminamos haciendo las cosas malas, como decía Como Pablo, si no Pablo, estoy mal, Pablo, sí, exacto, Pablo. sí. Y así pasamos, pero la invitación, por lo menos la invitación hoy, es siempre buscar a Dios, siempre ir a los pies de Cristo, porque como decía Gaby, en el principio a mí, cuando pasé el proceso por lo menos de mi abuela, inconscientemente busqué a Cristo porque yo sabía que era la única persona responsable de eso. Decía yo, ¿no? Pero fíjense, me salió perfecto ese reclamo porque hoy estoy aquí y es por la misericordia de Dios. Las cosas que he logrado es por la misericordia de Dios y sé que Dios ha empezado una obra en mí y que la terminará. Amén. Amén. Entonces, bueno, ese es mi testimonio, lo resumí un poquito porque no tenemos mucho tiempo, ¿Cómo pero, va a ser? pero creo que toqué las partes Sí, importantes. pero algo que, o sea, me gustaba mucho de lo que estabas compartiendo ahorita al final es precisamente que tú fuiste, o sea, sabemos que nosotros, hay un versículo que a mí me gusta mucho, no recuerdo ahorita o sea, como el nombre, pero dice que es que nosotros amamos porque Dios nos amó primero, ¿no? Y nosotros vamos a Dios porque Él nos buscó primero, y eso es como que también full importante, que tal vez nosotros podemos estar como que sintiendo que Dios nos está llamando, que Dios coloca personas en nuestro camino, que Dios coloca un podcast en tu camino para llamar tu atención, que Dios hace atardeceres bonitos para llamar nuestra atención. O sea, todos los días está como que llamándonos, pero si nosotros no vamos, es como, Porque, pues, bro, yo estoy haciendo mi exacto, trabajo, es el tuyo. exacto. De hecho, creo que ahora que me acuerdo, yo creo que este versículo ya lo he compartido varias veces en el podcast, pero Apocalipsis 3:20 dice que Jesús toca la puerta y al que le abre, él entra y cena con él y esa persona cenará con Jesús, ¿no? Pero, o sea, Jesús hace su parte, él toca la puerta. Ya está en nosotros decidir si la abrimos o no para que él pueda transformar nuestra vida y cambiar nuestro testimonio, porque si tú no hubieses ido a hacer ese reclamo, si tú no hubieses ido como
como también con ese corazón dispuesto a desnudarse delante de Dios de alguna manera, tal vez hoy tu historia sería otra, tal vez hoy no estarías en este lugar. Entonces es como que Dios utiliza esas situaciones a nuestro favor para revelarse a nosotros, pero también debemos tener en cuenta que hay una parte que nos corresponde a nosotros también y es poder acercarnos a Él. Porque o sea, incluso, por ejemplo, como en las relaciones cotidianas. Supongamos que yo quiero ser tu amiga, Luchito. Yo te veo, o sea, yo te veo en la universidad y yo digo, Herda, quiero ser amiga de él porque se nota que tiene el fuego de Cristo. Amén, aleluya, ¿cierto? Entonces yo quiero ser su amiga y yo voy, tal vez me le acerco, tal vez llegamos a un salón y le digo, mira, te guardo una silla, pero Lucho no se sienta en esa silla, sino que se va para otra. No, mi hermano, yo estoy poniendo mi parte, pero tú también colabórame, o sea... ¿Sí entiendes? Entonces eso es como que algo que me llama muchísimo, muchísimo la atención. Y qué bueno que tú te pudiste acercar. De verdad que chévere. No, y además de que yo creo que a todos nos gusta sentir que le importamos a alguien. Ujú. Imagínense importarle al Rey de Reyes. O sea, Total. tanto le importamos que a cada rato está buscando, como dices Neiris, llamar nuestra atención. Y a veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Es como que eso, lo que yo te dije ahorita, bro, yo estoy haciendo mi trabajo, el tuyo. O sea, él está tocando la puerta. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto abrirla? Y a veces, desafortunadamente, tienen que pasarnos cosas malas para nosotros darnos cuenta de que Dios está ahí con nosotros. Ujú. De pronto Bien. a ti, en tu caso, fue que tu abuela falleciera y que tú no cumplieras ese sueño de mostrarle ese diploma en persona y que ella lo viera y te abrazara y te cogiera a besos. En mi caso también fue, no sé, perderme a mí misma y perder mi identidad. Y yo creo que, bueno, no toqué fondo porque gracias a Dios ahí estaban otras personas para mí, estaba la pastora y regresé a la iglesia. Pero tuvo que pasarme eso para yo darme cuenta que Dios estaba ahí, que Dios estaba buscándome, que Dios quería estar conmigo, que quería que mi relación con Él no se acabara. Y tuvo que pasar de eso, o sea, no siempre, como dice Luchito, no siempre el camino va a proceso. cuesta arriba. O sea, no siempre con Dios, no significa que porque Dios sea un Dios de perfección, nosotros no vamos a vivir pruebas. Porque Total. a través, yo lo hablaba con mi tío este fin de semana, desafortunadamente el ser humano aprende a las malas. Real. Y para que nosotros de verdad generemos un cambio, tenemos que conocer la necesidad. Ujú. Bueno. Entonces, no podemos, o sea, si nosotros de verdad no nos damos cuenta que lo necesitamos y estamos en nuestra zona de confort, no lo vamos a buscar y a veces Dios tiene que recurrir a las Sacudirnos. pruebas y tiene que sacudirnos el piso para que nosotros tambaleemos y nos demos cuenta que necesitamos esa estabilidad. Entonces sí, o sea, es como decía Lucho, invitarlos a que de verdad lo busquen a Él, que Él está ahí, ustedes solamente tienen que voltear y prestarle atención. Bueno, algo que me gustaría como que poner en la mesa es que, bueno, yo personalmente soy de los que creen de que Dios no quiere que nosotros estemos tristes ya. O sea, no se trata de que Dios dijo, bueno, ahora te voy a quitar a tu abuela para que tú veas quién es Dios. Ujú. No se trata de eso, porque yo, o sea, ¿qué sentido tendría seguir a un Dios o amar a un Dios que Que quiere quiere nuestro quiere mal? mal. ¿Sí Exacto. me entiendes? Entonces muchas veces nosotros pasamos problemas, situaciones, y no porque Dios me mandó esto para que yo me dé cuenta de que yo soy malo. No, o sea, muchas veces estamos en esas situaciones por nosotros mismos. Hay que Real. aceptarlo así. Pero Dios la utiliza. Lo bueno que pasa bueno. lo bueno que hacemos nosotros y lo bueno que pasa en nuestra vida es Dios. La cosa mala que hay en Claro. nosotros es nuestro lado pecaminoso, Sabiduría, hermano. que Dios utilice esas situaciones para enseñarnos algo diferente. Entonces, Epa. algo que quería como que ponerlo bien en la mesa. Entonces, bueno, recordar también de que Dios nos ama, independientemente de todo, Dios nos ama. Y si sientes que no eres valioso para Dios o que eres muy sucio para acercarte a Dios, recuerda de que Dios te va a aceptar así como eres, pero Él no te va a dejar así. Tal Dios cual. te va a cambiar. Exacto. Porque Dios pone una semilla en nosotros que va a ir creciendo y en tiempo va a dar fruto. Así Entonces, eso. Y que hay un Bueno. proceso que Que es necesita necesario. darse. Exacto.
Y bueno, ya para ir finalizando, porque pues, cuestiones de tiempo, algo que pensaba también precisamente por la conversación que hemos tenido en este episodio es como invitar a las personas que van a estar viéndolo a que puedan pensar tal vez tipo de qué manera Dios ha estado llamando o ha estado intentando llamar mi atención desde, no sé, en el último día, la última semana, el último mes, etcétera. Pero piensa un poquito de qué manera ha estado él tratando de llamar tu atención y recuerda que tu parte está en acercarte. Acércate y con él vas a ir viviendo el resto del proceso, pero seguro que será para bendición de tu vida, pues de las personas que estén a tu alrededor. Entonces, bueno, aliado, esa es la invitación del episodio de hoy. Esperamos que haya sido pues chévere para ti, que te lo hayas disfrutado. Chicos, despídanse porque ya nos vamos, por favor. No, Pirin Junior. Chao, aliado. Nos vemos.